No sé cuántas veces te arrepentiste de las cosas que hiciste, porque tal vez no tuviste el suficiente tacto para hablar con alguna persona y querías hacerlo. A mí por lo menos me pasó muchas veces. Pero la palabra de Dios es maravillosa, ¿sabes? Porque nos capacita, nos enseña, nos instruye en justicia. Y hoy queremos invitarte a que te quedes con nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque hoy vamos a hablar justamente de esa capacitación que solamente puede venir del cielo para que tú siempre sepas qué decir y cómo actuar frente a las personas que nos necesitan. Pero eso solamente puede venir de Dios. Y aquí, con los invitados, vamos a aprender cosas maravillosas a la luz de la Biblia, aquí en tu programa favorito. Bienvenido. Pues como ya lo mencionamos, hoy vamos a aprender algunas estrategias que nos van a ayudar a no desenmarcarnos de la misión, de la visión que hemos venido aprendiendo durante estos 13 programas. Y están acá los invitados que nos van a ayudar con el tema de hoy, a quienes queremos darles una cálida bienvenida. Adán, bienvenido. También nos acompaña Ludi nuevamente y por este lado Johnny. Y bueno, vamos a pedir por supuesto la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Para que podamos tener sabiduría y podamos comprender la palabra de Dios y más que todo poderla poner en práctica. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y por favor nos puedes guiar en oración, Johnny. Querido Señor, queremos agradecerte por este momento que nos das para poder escudriñar tu palabra, para poder compartir este mensaje con aquellos que nos miran desde la comodidad de sus hogares. Te suplicamos, oh Señor, que sea el poder de tu Espíritu quien nos permita hablar lo que corresponde, que nos permita encontrar la verdad registrada en tu palabra, pero sobre todas las cosas que también sea tu Espíritu quien nos permita mantener latente en nuestros corazones el desafío de predicar tu palabra hasta el último momento en que tengamos oportunidad de hacerlo. Dirige este programa a los que estamos aquí y a nuestros amigos que nos siguen por la señal de este canal. Rogamos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchísimas gracias, pues Johnny. Y como lo dijimos al principio, ¿verdad, Adán? ¿Verdad, querida Ludi? Pues a veces nos podemos desenmarcar de la misión. Y probablemente eso nos puede suceder cada día, ¿no? Una acción errada, un pensamiento errado nos puede llevar a catástrofes. Pero lo maravilloso de las Sagradas Escrituras es que Dios nos revela ahí las estrategias que nosotros podemos utilizar para no perder la misión, para no perder la visión. Y justamente hoy vamos a hablar de esos conceptos básicos como fueron evangelización, testificación, que yo creo que podríamos decir que son un estilo de vida. La lección nos va a aclarar sobre eso. Pero nos gustaría, Adán, que tú nos puedas comentar ¿cómo es que eso se puede dar en la vida de una persona? ¿Cómo puede llegar a ser la evangelización, la testificación, algo perpetuo? Normalmente hablamos de que una campaña empieza el 14, termina el 21, parece que todo el entusiasmo se esfuma, ¿no? ¿Cómo podemos estar en un constante evangelismo, en una constante testificación consciente? Porque de forma inconsciente lo hacemos. Testificamos mal muchas veces, evangelizamos mal, lo hemos visto en temas pasados, pero ¿cómo hacerlo de forma consciente? No sé si tienes algún testimonio que nos pueda ayudar. Algo que me ayudó en mi vida espiritual es fortalecer cada día y estar más en comunión con Dios, viendo una situación práctica de mi familia. Nosotros somos 10 hermanos. La primera de mis hermanas, ella era líder en la iglesia, directora de jóvenes, llevaba a acampar. Y yo como niño veía cómo ella participaba, organizaba. Pero a veces, como dice la Biblia, unirse en yugo desigual trae consecuencias terribles. Ella se casó con un hombre de afuera. Mi familia todos preocupados. Yo iba creciendo, pero al final no sabía cómo hacerle entender que ella también fue una hija de Dios. Llegado un momento dije, Señor, algo tenemos que hacer por mi hermana. Mis padres sufrían, todos sufríamos.
una temporada dije, lo que tengo que ver es una estrategia, la mejor estrategia que podríamos encontrar. Un día mi hermano me llama, el mayor me dice, mira, su hija la mayor está aquí, trabaja, pero ella también vive en un mundo de afuera, se va a los bailes, fiestas. Llegó un momento que me dolió el corazón porque ella quiso tomar veneno porque su chico lo había terminado. Le invité a ella, le digo, hija, ven, yo te voy a ayudar. Dios va a hacer algo, y Dios nos va a ayudar para que tú estudies en una universidad adventista. Ella vino, estudió en la universidad. Llegó un momento que me llama y dice, tío, me estoy bautizando. Para mí fue una de las sorpresas más en mi vida. Dije, Señor, gracias. Tú estás haciendo algo. Lo único que le dije a ella, ¿estás seguro lo que tú has tomado tu decisión? Sí, tío. Dios me ha llamado. Sé que algo en mi corazón me dice que tengo que entregar mi vida a Cristo. No pude asistir a su bautismo, pero sé que mi hermano me dice, lo pasamos bonito. Y yo sé que Dios bendició a mi sobrina. Y lo único que le decía, hija, si Dios te ha bendecido hasta aquí, que tú seas el ejemplo para tus hermanas y para tu madre. Yo oraba que ella tenga un esposo adventista, un esposo dedicado hacia Dios. Pero Dios le entregó justo ese hombre que Dios le había pedido. Y ese hombre quizás ayudó mucho a mi sobrina. El cambio que vio mi hermana, el trato que le daba a su esposo, porque mi hermana sufría quizás golpes, le pegaba, que al final un día le digo, tú demuéstralo, hija, que cómo es una hija de Dios. Ella fue una hija de Dios, pero aquí fue el cambio. Llegó un momento, le digo, invítale a tu madre a tu casa. Ella va a ver un cambio tremendo. Me dice, tío, sí. Lo llevó, lo invitó a la iglesia. Y nosotros seguimos orando hoy en día. Sé que ella empezó a regresar a la iglesia. Una hija de Dios que empezó, que a sus hijas también las está llevando a 2. Una de ellas ya también fue bautizada. Pero creo que el mensaje que yo capté prácticamente es de que Dios hace milagros en nuestras vidas. Qué lindo testimonio. Con toda seguridad que podemos investigar un poco más sobre ese testimonio, ¿verdad? Para poder extraer las experiencias y cómo Dios nos da la base bíblica. Pero Ludi, ¿tú quieres compartir un versículo? Sí, efectivamente. Tengo un texto en Lucas 13, 18, 19. Dice, entonces Jesús preguntó, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y llegó a ser un árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. El ministerio tiene que ser perpetuo, tiene que ser constante. Si Adán, en el testimonio que acaba de contarnos, no hubiera se hubiera conformado con la respuesta negativa ya de su hermana de que se alejó de la iglesia, entonces hubiera quedado ahí. Nada, incluso él no hubiera tenido preocupaciones, tal vez hubiera estado ocupado en otras cosas. Sin embargo, él fue constante, él tuvo que seguir adelante, ¿no? Él se preocupó más allá de lo que perseveró, exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia eso, ser constantes, debemos ser conscientes de que nosotros no acabamos ahí cuando termina la campaña, no acaba ahí, tenemos que ir más allá, tenemos que hacer una milla más, ¿no? Qué lindo, qué bueno lo que comentas. Y hay una base bíblica, ¿verdad, Johnny? Acá de un ejemplo que Jesús dio, si podemos compartir eso. Bueno, eso tiene que ver con la experiencia de Jesús y la mujer samaritana. Recordemos que judíos y samaritanos no se llevaban. Así que si Jesús hubiese mantenido dentro de ese paradigma, hubiese dicho, bueno, ella también necesita la salvación, pero que alguno de los samaritanos la evangelice. Y que tenga también su oportunidad. Pero Dios no dijo eso. Sin embargo, vemos allí en el relato de Juan capítulo 4 que la historia fue totalmente diferente. Y eso a nosotros nos llama la atención porque también sucede dentro de nuestra iglesia. Y de repente llega a la clase de jóvenes un joven que no es de la iglesia y que viene con una apariencia media rara, distinta, vamos a decirla, ¿no? Según el conocimiento que esa persona tiene. Entonces decimos, no, este es raro. Y capaz en la puerta ni lo dejan entrar, ¿no? Pero de alguna manera se filtra y llega hasta la clase de jóvenes. Y los jóvenes de la iglesia lo miran y dicen, bueno, ¿y este por qué viene con esa melena acá? ¿Qué está pasando? Prejuicios. Sí. En ese sentido, queridos, nosotros necesitamos ver que en todo momento
en todo lugar, aún dentro de nuestra propia clase de escuela sabática, hay momentos para llevar adelante el ministerio de la salvación de estas personas. Y tal vez no solamente, digamos, dentro de la iglesia, ¿no? ¿Qué tal a veces encontrarse en la calle o en cualquier situación, en cualquier vivencia, con una persona que tiene simplemente otro estilo de vida porque tal vez no conoce la verdad? Entonces, nosotros la podemos marginar y decir, no, a esta persona nunca le va a interesar conocer esta verdad. Claro, es el ejemplo de la mujer samaritana. No estaban en ningún templo, estaban en un lugar y a una hora en donde no había gente en ese pozo, ¿verdad? Sin embargo, Jesús dejó de lado toda la teoría y la estrategia especializada en evangelización, rompiendo todos estos paradigmas, y dedicó tiempo para esta mujer. Finalmente vemos al final del relato que una vez que Él se presentó como Dios, la mujer quedó fascinada. Al descubrir que era el mismo Mesías el que estaba hablando con ella. Y noten ustedes que una vez que esta mujer descubrió quién era el que hablaba con ella, no perdió tiempo, salió corriendo y compartió el mensaje también con otras personas. Me gustaría que podamos explotar un poquitito, relacionar, no sé Johnny, no sé qué piensas Ludi, esas estrategias si las podemos analizar con el testimonio de Adán. ¿En qué momento Adán captó la atención, digamos, de la hermana en este caso? En realidad yo creo que no fue con la hermana, sino fue con su sobrina. Claro. Porque la hermana ya era miembro de la iglesia y salió y se quedó allí. Y la preocupación de Adán era cómo hacer para que ella vuelva. ¿La sobrina no podría haber sido el instrumento para captar la atención de la hermana? Quizás eso fue, y acá justo un texto que dice, y quizás esto me llamó la atención, que dice en 2 de Corintios 5, 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Yo creo que para mí la preocupación fue de cómo poder hacer entender que mi hermana también era una hija de Dios, no una hija de afuera del mundo. Claro. Y creo que la mejor forma de ella, ¿en dónde tengo que ver? Y Dios nos pone muchas estrategias para poder encontrar y llevar el mensaje. Y ahí lograste captar la atención. Pero tenemos mucho para explotar realmente en esta parte. Y amigos, en el siguiente bloque pues vamos a poder comparar estas estrategias y cómo podemos aplicarlas a nuestra realidad. Porque hay muchas personas que necesitan conocer de Dios y a veces nosotros no nos dejamos usar por Dios y cometemos algunos errores, ¿verdad? Que seguramente se nos van a venir a la mente cuando lo hablemos. Pero eso en el siguiente bloque. Así que enseguida retornamos. Interesantes estrategias en las Sagradas Escrituras que nosotros podemos aprender para ponerlas en nuestra vida y ser bendición para los demás. Adán, nos quedamos en que tú lograste captar el interés, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo podríamos crear el deseo? ¿En qué parte entraría la parte de crear el deseo, ¿no? Yendo a la historia de la samaritana. Yo creo que considerando el testimonio y el escrito en relación a la mujer samaritana, el testimonio cuando él logró captar la atención fue el momento cuando la sobrina se casa con alguien cristiano y entonces su estilo de vida mejoró, ¿verdad? Creció su espiritualidad y no solo su espiritualidad, sino su manera de relacionarse con los demás. La atención fue captada por la mamá o la hermana que era el objetivo. de Adán, que era el objetivo, y entonces fue invitada a pasar un tiempo para ver qué era lo que sucedía. Ahí se estaría creando el deseo. El deseo de cómo es el trato en pareja, en familia, y ver cómo se llama, cómo una familia cristiana es su ciclo de vida que tiene, o sea, el trato que se da, y creo que ahí vemos el cambio totalmente. Y ella vio, digamos, su deseo. Yo creo que de ella a veces cuando converso, a veces me dice, y ella me decía, hijo, me dice, ¿cuánto ha sido mi deseo de tener una pareja adventista? Pero ahora ya no hay vuelta que dar ni retroceder hacia atrás.
Y creo que ahí vemos la captación de que Dios prácticamente utilizó a mi sobrina, nos utilizó, pero como digo, fue una lucha más de 20 años que tratamos de poder alcanzar el mensaje hacia ella. Es lo que sucedía en la iglesia de los apóstoles. La iglesia crecía de manera abismal gracias a que los miembros estaban unánimes, orando los unos por los otros, pidiendo a Dios la satisfacción de sus necesidades, el poder del Espíritu Santo para poder seguir avanzando con la predicación. Yo creo que en este testimonio tiene mucho que ver de esto también, porque había mucha oración, mucha determinación, primero de Adán y luego de la sobrina con su esposo, juntos, orando, clamando a Dios por el mismo objetivo, conseguir que la mamá Crea. ¿verdad? Vuelva a los Y caminos acotando del lo que Señor. dice Johnny, ¿no? Con un texto bíblico, en Hechos 2:42 dice, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Es tan importante estar en comunión íntima con Dios constante, para que nuestro ministerio también sea constante. Y no solo nosotros nutrirnos, sino nosotros también dejar una huellita a aquellas personas que van a suplantar nuestra actividad o nuestro ministerio en las diferentes iglesias, donde quiera vayan, ¿no? ¿Y cuál es el ambiente que se vive cuando Dios está ahí? Aquí la Biblia registra que había compañerismo, que había amor, ¿no es cierto? Entonces, ¿esa podría ser una forma de generar en nuestros grupos ese mismo ambiente? El ambiente tendría que ser ese, ¿no? Porque donde está el Espíritu Santo, donde mora Dios, van a ser solo cosas de éxito, cosas que nos lleven a poder alcanzar y salvar almas para nuestro Dios. Ahora, esto no es solamente por la necesidad que había. El espíritu de unidad, de oración, en el caso del testimonio, se mantiene hasta hoy. En el caso de la Iglesia Apostólica, en Hechos capítulo 2, no solo era porque había que alcanzar, sino porque era parte de su estilo de vida. Hoy nuestro estilo de vida tiene que ser exactamente el mismo. Dedicar tiempo para orar. Yo estoy muy fascinado hoy con la llegada de los grupos pequeños, porque eso permite que un grupo reducido de hermanos dedique tiempo para orar, para interceder por los demás, por las necesidades de los pocos que estamos allí en el grupo, para estudiar las escrituras los unos con los con Para nosotros. ayudar en las necesidades que el otro Correcto. tiene. Es difícil en una iglesia de 500 miembros que alguien vaya y se preocupe por el 495. Ni lo conoce tal claro, vez. pero en el grupo pequeño la historia es diferente. Somos 6, somos 8, máximo 12 y estamos allí interrelacionados vía telefónica, a través de la reunión semanal, con nuestras oraciones. Y eso ayuda para que en el grupo pequeño se mantenga latente el asunto del ministerio permanente. ¿En qué medida, digamos, en este caso, tal vez la hermana de Adán, que va a ser llamada al ministerio, ¿no? Va a ser llamada a caminar con Dios, en ella podría afectar, digamos, lo que tú hiciste, ¿no? Porque de alguna manera Adán podía ser un entrenador, ¿no? Para que ella también sea una entrenadora, ¿no? Y porque ella también va a querer hacer lo mismo. Una vez que ella está probando ya de Dios, pues va a querer que otros también compartan, ¿no? ¿En qué medida el ser entrenadores de entrenadores realmente nos ayuda en el crecimiento de la iglesia? Bueno, yo creo que hoy, por la necesidad misma de la sociedad en la que vivimos, una sola persona para 1000 no es suficiente. Entonces, el pastor de la iglesia, el líder del grupo pequeño, el director de jóvenes, el maestro de la escuela sabática, tiene que convertirse en el adiestrador, en el entrenador. Si por alguna razón él no está enterado bien de cómo tener que avanzar con la proclamación del evangelio hoy, entonces buscar ayuda en los líderes de la iglesia, en el pastor de la iglesia, para que él pueda empaparse de esta actualidad y pueda compartir eso también con los miembros de su clase, de tal manera de que ya no sea solo 1 para 1000, sino que sean 100 para 1000, 500 para 1000. Y 1 para 1, ¿no? Sino que... Y llegar hasta ese punto, de tal manera de que yo como miembro de la iglesia, tú como joven de la iglesia, puedas acercarte a ese muchacho melenudo que llegó, extraño, no sabemos cómo llegó, pero llegó. Puedas tú acercarte a él y
y poder compartir tu experiencia personal con Él. Porque Jesús lo dijo, ¿verdad, Ludi? Que Él nos iba a hacer pescadores de hombres. Entonces, ¿en qué medida esto nos influye para que nosotros sigamos este ejemplo? Es que Jesús no nos dice que nos va a hacer, nos dice, no, ven, sígueme y vas a ser pescador de hombres. No nos dice, ve solo y vas a ser pescadores. Nos dice, ven y junto conmigo vamos a pescar hombres, ¿no? Y ahora también hay una cita, ¿no?, que me interesó mucho, es que nosotros no debemos enseñar a las personas, o no debemos entregarles un pez en este caso, ¿no? No debemos entregarles el pez. ¿Por qué? Porque él se va a morir, va a comer ese pez y se puede morir. Sin embargo, si nosotros les enseñamos a pescar, no solo él va a vivir, sino va a vivir su familia y la familia de los otros, y los otros constantemente va a ir esa enseñanza que se le da, ¿cierto? Entonces, en nuestra iglesia es maravillosa, piensa en cada aspecto de las personas mismo, de la música, como decía Johnny, ¿no? En los niños, adultos, jóvenes, grupos pequeños, mujeres, diversos ministerios. Y todos los ministerios forman lo que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y si un ministerio anda mal, entonces ese ministerio va a afectar al cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos que trabajar con todas las cabezas de los ministerios que tienen nuestra iglesia para que todos en conjunto podamos ir bajo solo un rumbo, ¿no? Y como lo hemos venido diciendo durante 13 programas, pues el tema es que primero empieza con uno, ¿no? Lo mencionaste, el Espíritu Santo, el poder transformador para poder ser parte de este cuerpo. Volviendo al testimonio, Adán, queremos, o tal vez Ludi también, compartir cómo fue, digamos, tu llegada a la iglesia y cómo tú estás siguiendo el ejemplo de la persona que te entrenó. Quizás para mí fue un privilegio porque yo soy la 5ª generación de adventista. Oh, mira, privilegio. Y eso yo agradezco a mi familia, pero dentro de la familia hay muchos, como dice, ovejitas que se descarrían, pero para eso estamos quieren conocer nosotros, el otro lado. de nutrirnos. Conocen y luego vuelven. Correctamente, pero a veces cuesta. Pero ese cuesta solo no lo hemos hecho, lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo que quizás nos ha utilizado para que ellos vuelvan a su redil, vuelvan, y creo, como dice acá la lección, tenemos que nutrirnos, ser entrenados y entrenar a otros. Son generaciones que te entrenaron. Que estamos constantemente. Y yo agradezco a mis bisabuelos que ellos siempre nos decían, hijo, el que persevera triunfa, pero no solo, sino de la mano de Dios. Ludi, dentro de la iglesia lo mencionó Johnny, ¿verdad? Brevemente, entran muchas personas, conocen a Dios, nosotros nos preocupamos en las campañas, pero a veces también llegan a la iglesia y los juzgamos, ¿no? Que tiene pelo largo, que tiene pelo corto, que tiene anillo, que no tiene anillo, que son temas culturales, no son temas de salvación, y al final el que nos va a cambiar, nos va a transformar es Dios. Dios nos dice que vengamos a Él como somos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en esa parte? Hay algunas personas, por ejemplo, como dices, no criticamos, en otras palabras, ¿no? Sí. Y hace que otras personas puedan alejarse de la iglesia y, como dicen en nuestra lección, no puedan salir por la puerta de atrás. Tenemos que preparar a las personas con una fe que ellos mismos, aunque vengan problemas, vengan tempestades, ellos tengan la certeza que no tienen que mirar al hombre sino a Dios. Exactamente. Para eso tenemos que prepararlos. Quiero decir una cosa para ir concluyendo. La hermana de Adán jamás hubiese vuelto para la iglesia si ellos hubiesen perdido de vista el objetivo. En el libro de Mateo 28, 18 al 20 está marcado el objetivo para ti y para mí, como miembros de la iglesia adventista: hacer discípulos, hacer más discípulos de Cristo. Tú ya eres un discípulo de Cristo, yo soy un discípulo de Cristo, pero el hacer discípulo no está enmarcado a un periodo determinado de tiempo. Voy a ser discípulo solo para Semana Santa. Voy a ser discípulo allí en septiembre o en Navidad. No, es permanente. Yo soy discípulo de Cristo siempre, y tú tienes que demostrarlo de la misma manera. Todo el tiempo desarrollando el ministerio que el Señor ha dejado en nuestras manos.
Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias, Adán. Igualmente, querida Ludi, por esos testimonios. Ustedes también pueden tener estas experiencias. Pues búsquenlas. Durante varios programas pudimos observar que Dios es un Dios vivo. Si tú te acercas a su cuerpo, a su iglesia, pues con toda seguridad, todas esas actividades hermosas que se pueden hacer ahí van a ser muy edificantes para ti. Tú vas a crecer en visión, en misión. Así que, de este código abierto, pues te desafiamos a que tú vivas una vida mucho mejor de la que tú soñaste alguna vez. De paz inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Ya venga la prueba o venga aflicción, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé, alcancé salvación, alcancé salvación. Feliz yo
alcancé salvación.